Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estoy. Estoy en esta... Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es un día extraño porque sé que es fiesta en varios sitios, ¿no? Donde vivo yo y donde en otros rincones del mapa, de la península. Hola, Judith, ¿qué tal? Y bueno, yo he querido seguir con mi compromiso de la isla. Estamos en la isla ahora mismo. Estoy inaugurando mi nuevo espacio de la isla, mi nuevo espacio físico. Este es un pequeño rincón, pero a partir de ahora, bueno, en breve me instalo aquí y ya os lo enseñaré. No sé si se oye bien, si alguien de las que estáis me podéis para que yo pueda chequear esto. Entiendo que hoy no va a haber mucha gente en este directo, pero que después va a quedar grabado y se va a ver en diferido para la gente del futuro. Hola. Bueno, pues hoy en este formato voy a hablar, o sea, la invitada, los miércoles ya sabéis, está este espacio nuevo de la isla. Gracias, Judith. Este espacio de la isla donde la intención de este espacio es divulgar un poco sobre la parte esta de... Gracias, perfecto. ¿Habéis visto? Tengo aquí una luz que se gradúa, no sé, así mejor, se gradúa la calidez. Bueno, pues es para divulgar entrevistas en relación a la gestión emocional, al coaching sistémico. Gracias, perfecto. Y hoy la intención, como es un día extraño, ayer aquí, ¿no? Mucha gente ha estado de verbena, de San Juan, hoy es festivo en Cataluña, en Valencia, en las Baleares. Pues hoy en la isla era como, vale, pues ¿a quién invito, no? Pues me invito a mí. Y con esta intención de poder... Judith, hola. Con esta intención, bienvenidas a la isla. Con esta intención de hoy de hablar de mi propia experiencia y de por qué... hola Laura. Por qué empecé o por qué me dedico a lo que me dedico, ¿sí? Y bueno, pues es especial porque es como mi propia historia personal y cómo conecto esto para poder acompañar a las personas en procesos, ¿no? Gracias las que estáis aquí, post-verbena. Bueno, pues claro, la intención es eso, es como la sistémica, como el proceso personal, como en adentrarme ¿no? en esta evolución, en esta mirada de esta, ¿no? Siempre comento en otros posts, ¿no? La necesidad de poder ir a la oscuridad, ¿no? Para poder tocar la luz, ¿no? Esto es importante partir de esta frase porque me encuentro muchas veces pues personas que necesitan, hola Antonia, que necesitan pues este cambio, necesitan sanar o necesitan, bueno, pues aliviar un dolor o un sufrimiento que hay, pero a veces tocar con ese dolor, ¡buah! Es como, no puedo, ¿no? Y al mismo tiempo es súper necesario, o sea, es como este post que si lo has leído, ¿no? De Carl Jung, no puede haber luz, ¿no? Nos inventamos a veces estas guirnaldas de luz, pero sin ir de una manera inconsciente, ¿no? Y el inconsciente nos va recordando, ¿no? Que hay algo que ir a mirar, ¿no? Bueno, pues un poco mi historia y después os explicaré cómo lo enlazo todo, ¿no? Y con un programa, con un método que he creado, que ya está muy cerquita de salir en un formato de proceso muy estructurado, muy completo, con unas sesiones muy enfocadas a sanar concretamente y de dónde nace, ¿no? Hoy va de esto, ¿no? Es como yo me autoentrevisto, ¿no? Para que sepas, para que veas mi historia, un poquito más de mi historia en relación a esto. Bueno, mi historia personal, claro, me tengo que ir al origen, ¿no? Como todas las historias al principio. Mi historia es la historia de una niña, ¿no? Que nace, soy la hija pequeña de dos hermanas. No conozco
ningún aborto antes que yo, ni antes de mis hermanas, conscientemente, ¿no? Cuando he hecho mis trabajos de genograma. Y en esta historia yo me llevo 4 años con mi siguiente hermana y 4 más con la de más arriba, ¿no? Con mi hermana mayor. Cuando yo nací, pues, bueno, pues bien, ¿no? Nací yo, pues nada, pues en mis periodos evolutivos, ¿no? Que tienen que ver con este desarrollo del carácter, que también lo explicaré un poco. Y a los 7 años, bueno, yo siempre, el recuerdo que yo tengo de pequeña, siempre es como con mucho vínculo, esto es importante, con mi padre. Hay una fase de la maduración, que lo expliqué en algún vídeo, donde hay 5 fases madurativas donde se evoluciona el carácter, ¿no? La preoral, la oral, y eso va correspondiendo a cada, desde un poquito antes de nacer hasta más o menos los 7 años. Y yo recuerdo mucho esta parte de tener mucho vínculo con mi padre, con la figura masculina. Recuerdo mucho, pues eso, los 5 o 6 años de estar como... De tener, pues eso, muchas ganas de estar con él, de jugar, de compartir, de generar mucho vínculo. Y resulta que a los 7 años mi padre tuvo un accidente de coche, así de imprevisto, y murió, ¿sí? Así, sin más. Claro, eso fue un gran impacto. Y más en esta fase edípica, ¿no? Que se le llama, donde yo seguramente... ¿no? Desde mi adultez, ¿no? Yo estaba generando este vínculo con la figura masculina, ¿sí? Con la figura masculina, esto que a veces también digo, del primer hombre de mi vida, que era mi padre, y de golpe ese hombre desaparece de mi vida. Y no solo que desaparece, sino que en ese momento, claro, imaginaros, ¿no? Pues cuando hay una muerte así en una familia, ¿no? Repentina, bueno, todas las muertes evidentemente son impactos y son traumas, ¿no? Hablo en este caso siempre de mi experiencia, ¿eh? O sea, es como... quiero contaros mi experiencia y por qué me dedico a lo que me dedico. Pues en ese momento del impacto de desaparecer, ¿no? Mi padre del mapa, de la noche a la mañana, sin previo aviso, cuando era una figura importante, ¿no? Como rol, pues al mismo tiempo a mi madre se le desencadena un rol de no madre, ¿sí? Es como ella se le empiezan, supongo, esto lo he ido descubriendo de mayor, en este momento pues no, solo vivía las consecuencias, ¿no? O reaccionaba a las consecuencias, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues es como dimite del rol de madre. Entonces ahí empieza, pues claro, todos unos ejercicios de supervivencia, claro, muy reactiva, de nada de conciencia, simplemente buscando el amor, ¿no? El amor de los progenitores, ¿eh? Hablo como niña pequeña. Claro, esto va desarrollando, ¿no? No me voy a centrar ahí, pero para que veáis, ¿no? Pues siempre, esto sí que es un impacto real, pero no siempre tiene que pasar un impacto así para que alguien tenga un trauma, ¿no? A veces siempre digo que los traumas o las heridas sí que a veces son cosas muy dramáticas o que son pues, algunas historias que tienen esta connotación, y siempre digo que es más cómo lo vive esa persona, cómo es capaz de asumirlo, de aceptarlo, de vivirlo, ¿no? Ese es realmente donde se produce el impacto, el trauma, ¿no? Bueno, mi vida fue sucediendo, ¿no? Entre la infancia y la adolescencia, bastante duro para mí, ¿vale? Hablo desde mi vivencia, ¿eh? Siempre, porque seguro que si quisierais, ¿no? Los que escucháis esto, podríais compartir vuestras historias, y siempre se descubren historias, claro, todos tenemos impactos, ¿no? en nuestras vidas. Mi historia fue decir, bueno, ¿no? Pues cambiando de vivienda, bueno, hubo mucho movimiento a la desaparición de la figura paterna, y en esta búsqueda mía de buscar el amor de los padres, el amor de papá, que ya no estaba, el amor de mamá, que tampoco estaba, porque había, como os digo, dimitido de su rol de mamá. Mis hermanas eran mayores, bueno, yo viví en ese momento pues como una especie de sentirme muy perdida, o sea, realmente como un abandono de papá y mamá, y claro, yo recuerdo ahora dolencias que tenía en ese momento, que ahora he podido ver pues cómo generaban esa ansiedad en mí y esa necesidad de buscar
ese amor que no encontraba, y fui desarrollando como un mecanismo de autodefensa, ¿no? Mi carácter se fue desarrollando en ese momento. Sin adentrarme ahí, pues bueno, fue sucediendo pues bueno, esta cosa, ¿no? Que a veces digo, ¿no? Yo me veía como la oveja negra, ¿no? Y había siempre como en mi casa, la que fui creciendo, pues como yo vivía esa falta de comprensión hacia mí, ¿no? Yo soy una persona profunda, ¿no? En el sentido de que me entrego mucho a las cosas, no me gustan el estar por estar, me gusta, pues, si estoy, ¿no? Es como esta manera de entregarme, ¿no? Y todo eso en mi entorno, ¿no? Lo vivía como si fuera algo muy negativo, ¿no? Como, ay, es que todo te lo tomas a pecho, ¿no? O como que las cosas que yo sentía o vivía eran como cosas como muy... que me habían influenciado, bueno, siempre como esta cosa del impulso que yo tenía por hacer, y siempre como negándome ese impulso desde el entorno familiar, hablo, ¿eh? Bueno, así fue desarrollando esto, ¿no? Yo viviéndolo como algo negativo, y me creí esta cosa de la oveja negra, ¿no? Soy diferente, soy profunda, yo necesito relaciones como con mucha complicidad, con mucho vínculo, y resulta que eso es malo, ¿no? Yo crecí así, al mismo tiempo que era donde yo me sentía segura, ¿no? Cuando me relacionaba desde ahí. Entonces, allí empezó la adolescencia. Sabéis que la adolescencia, ¿no? Yo que a veces trabajo con jóvenes, es un momento donde hay necesidad de experimentar y de testear, ¿no? Estas cosas con las que que nos hemos creído, ¿no? Pues el cerebro, de hecho, lo necesita de los adolescentes, ¿no? Bueno, mi adolescencia estuvo como muy marcada por el maltrato, ¿no? Por el maltrato físico, por el abuso y el abuso, la violencia, ¿no? En ese sentido, y bueno, fui creciendo y desarrollando más, pues, estructuras y corazas de protección, ¿no? Al mismo tiempo de defensa también ante eso, ¿no? Fui descubriendo que en mi familia había muchos secretos. Esto es importante, ¿no? Había muchos secretos y habían, bueno, pues se habían callado, y se nos obligaban a callar muchas cosas, ¿no? Y yo, claro, yo vivía eso como rebotada, ¿no? Hasta que, bueno, en esta cosa de la adolescencia me fui y empecé, pues, claro, bueno, me fui de casa a los 18 años y empecé a vivir con mi vida, pues como en esos momentos podía, ¿no? Pues estudiando, trabajando, haciendo malabares, pero siempre, siempre con un dolor intenso, un dolor grande entre rechazo de mi familia, de mi madre, de este abandono de mi padre, de la desaparición de mi madre, del abandono de mi madre, y esta desvinculación muy dolorosa de mi familia. Claro, yo generé allí sentimientos muy fuertes de odio a mi madre, ¿no? De no quererla, de rechazarla constantemente, de culparla a ella de todas las cosas que a mí me habían pasado, que me había hecho, ¿no? En ese sentido. Y sí, claro, habían pasado cosas, pero en ese momento no veía nada más que ahí, ¿no? Que no veía. Y al mismo tiempo también era esta cosa tan dolorosa de querer a mi madre, porque es mi madre. O sea, esto es algo que sistémicamente es así. Yo soy madre ahora, ¿no? Nuestros padres nos han dado la vida, y la vida es lo más grande que se puede dar, ¿no? Es lo más grande, no hay más. Y aparte, el dar vida proviene de un acto de fusión muy grande, de fusión de almas muy grande. Entonces se genera ahí como esta contradicción en mí, donde tengo odio profundo y no quiero, pero al mismo tiempo la necesidad de tener este vínculo con mamá, ¿no? Y con papá. Pues bueno, imaginaros, ¿no? Yo viviendo esta cosa pues un poco loca dentro de mí, con mucha reacción, mucho dolor, y fui buscando, ¿no? Ahí mi carácter pues ya estaba formado. El carácter, a veces he explicado, ¿no? Yo soy una gran apasionada, es algo muy complejo, de hecho yo lo sigo estudiando,
y estoy encantada. Y es este mecanismo de defensa que todos generamos, que todos desarrollamos para poder estar, para poder sobrevivir. Y el carácter es esta parte donde puedes estar muy egoica, y puedes estar como más en contacto con tu esencia, con tu lado más puro, más amoroso, ¿no? Hay muchas maneras de cuando el carácter está descentrado, se dice que está más en esta parte de ego, pues ahí pues, estos mecanismos reactivos pues están muy ¿no? en marcha, ¿no? Se activan, ¿no? En mi caso, pues era pues como estar en guerra, ¿no? Yo siempre he estado pues con esta preparada para la guerra, ¿no? Yo estaba pues en cualquier circunstancia estaba preparada para recibir no amor, ¿no? Que era un poco lo que yo había impactado en mí en esta etapa infantil. Bueno, pues yo fui creciendo así, buscando, al final esta etapa, sin adentrarme muy en eso, pues buscando y sin encontrar, ¿no? Esta manera, no sé si alguien se reconoce en eso, de buscar, ¿no? Conseguir, porque era muy efectiva, ¿no? Soy muy resolutiva y muy efectiva, y cuando consigo, pues ya no tiene valor para mí y me voy a otra cosa y consigo y no me tiene valor, porque al final lo que estaba buscando fuera era lo que tengo dentro de mí, ¿no? O esta sanación con el orden, ¿no? Que tenía que poner en mi sistema. Bueno, hubo un momento en mi vida, ¿vale? Donde tuve un crash grande y allí empecé a hacer terapia hace años y paré. Cuando paré, o parecía que todo podía estar, pues todo se desmoronó aún más, ¿no? Y en ese desmorone empecé esta historia que he comenzado al principio de abrir la caja de Pandora, una de las cajas de Pandora. Abrir eso fue muy fuerte, fue algo fuerte, porque es esta cosa de de ir a ver a la oscuridad, pero ahí entendí que no podía estar dando vueltas, mareando la perdiz, repitiendo patrones, repitiendo relaciones. Esto se revelaba en mí en tener relaciones, relacionarme desde un sitio muy desordenado con las parejas, porque no tenía ordenado la parte esta edípica, ¿no? Que es donde tuve un crash, ¿no? En mi infancia con mi padre, y todo eso se repetía, este desvínculo de mi familia, ¿no? Real, y fue un momento duro. Yo allí ya había sido madre y eso como también lo agudizaba más, ¿no? Es como había una llamada muy grande desde mi interior y me puse a trabajar. ¿Cómo? Pues sumergiéndome en esta oscuridad de la mano con ayuda, pidiendo ayuda, con grandes profesionales que me han acompañado y me siguen acompañando. Y este es el único camino. La sistémica, cuando empecé a abrir la caja de Pandora, bueno, pues primero está esta cosa de conciencia, que no es rápida, es una cosa despacito, lenta, en el sentido de despacito y lenta porque abordamos planos del inconsciente que necesitamos sostener y a veces no estamos preparados. Y a veces es un proceso lento, a veces abrimos, miramos y no queremos volver a abrir o no queremos volver a mirar. Pero de alguna manera sabemos que ahí es donde está el sitio donde estaremos mejor. Entonces, en cada uno este proceso es lento o puede haber interrupciones o bueno, es un proceso, ¿sí? Que siempre insisto en esto de que no es algo rápido y que no se tienen las herramientas, pues a veces me pasa ahora, ¿no? En consulta, ¿no? Que es como, sí, lo entiendo, pero ¿cómo lo hago? Bueno, ya lo estás haciendo, ¿no? Y cada momento tiene su paso y su momento. Bueno, a los 32, a los 30 creo, después de tener 31, después de tener a mi hijo, decidí abrir, ¿no? Fue un acto muy interesante de verbalizar. Yo nunca había expresado verbalmente todos esos maltratos y esos abusos que yo había y esos secretos que yo había vivido en toda mi adolescencia y lo verbalicé. Verbalicé en mi entorno familiar y eso fue muy bestia, fue un paso muy bestia porque de alguna manera yo me había creído que eso, o como era mentira, bueno, estas cosas que hacemos, ¿no?
para protegernos o para, desde la inocencia, ¿no? Desde esta niña interior, para proteger o para... De alguna manera los niños somos leales a nuestros padres. Mis niños ahora conmigo, nosotros con nuestros padres. Y esta lealtad implica el asumir o el no poder, ¿cómo lo diría? El no poder hacer realidad que haya habido un progenitor o alguien de la familia que te haya dañado. Eso es muy fuerte para alguien, una niña o un niño pequeño, ¿no? Porque de alguna manera es antinatural y esa persona es la persona que me tiene que acompañar en el crecimiento, ¿no? Es mi referente, es mi modelo de persona. De alguna manera, cuando pasa alguna de estas circunstancias, hay un mecanismo de evitar ver eso y donde se crea, ¿no? Se crea algo encima, porque eso es fuerte, ¿no? De gestionar, ¿no? Que la misma persona que me ha dado la vida me está dañando, ¿no? Entonces, eso es importante, hacer este ejercicio de poder entrar ahí de una manera, pues bueno, en proceso es clave, ¿no? Para poder sanar. Siempre digo también, recalco esto, que hay que ir con lo que es. Ver lo que es, a veces es doloroso, o tocar con lo que es, a veces es doloroso, estoy hablando de mi experiencia, pero si no se valida lo que es, no se puede transformar, ¿sí? Y esto es clave y es muy bonito también poderlo ver, porque de alguna manera es abrazar eso y poder construir desde el amor, ¿no? No desde el rencor o desde en este caso mío, desde el odio, desde el rechazo, de esta frase, ¿no? Yo no quiero ser nunca como mi madre, ¿no? Y al final, ahora, ¿no? Es mi madre y es así, ¿no? Vale, pues allí empezó pues ya así mi trabajo personal, mis ganas ya, mi conocimiento, mi formación. La sistémica aquí me ayudó a ver, a ordenar, ¿no? Esto que os digo de yo lo haré mejor que mi madre, o también en la ausencia de mi padre, de la figura paterna en casa, lo que había generado entre mis hermanas y yo es que entre nosotras suplíamos la figura de papá. Y eso también es un desorden del sistema, porque la figura de papá ya está ocupada, ¿sí? Que es una de estas partes que el sistema, el orden sistémico es muy importante que se cumpla. De alguna manera, entre cada una de las hermanas, dependiendo del momento o de para qué, ocupábamos o asumíamos el rol de papá con mi madre o en el sistema familiar. Y para mí hacer ese trabajo de reubicarme en mi sitio de hermana, de hija y de hermana pequeña fue un gran trabajo. Esto lo hice varias veces, no solo en una sesión, con constelaciones familiares, que seguro que a lo mejor las conocéis, y también con la terapia que yo utilizo en el coaching sistémico, que son las figuras de Playmobil. De hecho, tienen mucha similitud el coaching sistémico con figuras, con Playmobils, con las constelaciones familiares, porque al final es lo que hacen es esta representación, ahora mismo hablo del sistema familiar, donde sale esta información o donde se puede ver en perspectiva cómo se colocan los miembros dentro del sistema y en cuanto a los otros, ¿no? Y yo pude ver en algunos de esos trabajos, en mi caso, cómo yo muchas veces me ponía por encima de mi madre o no tenía en cuenta muchos factores o personas del sistema, ¿no? O cómo mi padre quedaba lejos, quedaba fuera del sistema, lo habíamos echado, ¿no? Entendiendo esta cosa física. Y no, mi padre estaba allí y es una pieza muy importante, igual que todos los padres de todos los sistemas familiares, estén en este plano, estén vivos o no. ¿Sí? Pues bueno, haciendo trabajo por allí, fui poniendo orden, fui colocándome en mi sitio, fui también poniendo esta parte de los órdenes del amor, de la sistémica, que también hablan del equilibrio, de la compensación, ¿no? Del dar y recibir. Y eso fue poniendo orden, claro, en mi vida personal. Era tan profundo, tan real los cambios, tan evolutivos y tan beneficiosos, donde las personas de mi sistema eran las mismas. Mi madre sigue siendo la misma, con su trauma, con sus
historias, con sus enfermedades, mis hermanas igual, y donde yo podía vivir y puedo, ¿no? Ver y vivir que el cambio relacional y que el bienestar y que el dolor va sanando, que la relación, habiendo sido el mismo el origen, ¿sí? El mismo dolor, los mismos abusos, maltratos, la misma violencia, las mismas situaciones, cómo puedo vivirla, gestionarla y ordenarla, ¿no? Y cómo todo puede cambiar y puede... el otro día escuchaba una conferencia muy bonita sobre el trauma y la sistémica y cómo pasar de sobrevivir, ¿no? De lo que es, muchas personas sobrevivimos con ese dolor, con ese trauma, con ese impacto, y cómo eso puede transformarse en vivir plenamente tu vida, ¿no? Poniendo este orden en el sistema, y el trabajo lo haces tú, y cuando tú ordenas y cuando tú trabajas, inevitablemente en el sistema se mueven, pasan las cosas, ¿no? Esta es un poco mi historia, ¿no? La historia de lo que me lleva aquí, ¿no? Y ya pasa el tiempo rápido siempre. Hay otros pasos más allá, ¿no? Donde yo también los ofrezco en mi programa, que ahora lo explicaré muy brevemente por si te interesa y por si te apetece, ¿no? O si te sientes inspirado o reflexionado con esta historia, que es pues mirar el genograma, ¿no? El genograma o esta información transgeneracional. Yo en mi caso, cuando empecé a trabajar esta parte de ahí, ¿no? Esta parte del genograma, esta parte de lo transgeneracional, empecé a ver y empecé a descubrir información en mi familia, en mis antepasados, que se repetían. Me enfoco en esta parte, ¿no? de mi parte de la familia, de mi madre, ¿no? Donde mi abuela, mi bisabuela repetían patrones existenciales, o sea, experiencias de vida muy similares y una creencia muy integrada que yo he podido vivir en mí, ¿no? Esta creencia de no valer, de no ser querida, la tiene mi madre, la tuvo mi abuela y la tuvo mi bisabuela. Allí hubo un impacto fuerte, y esto es lo que habla el genograma, ¿no? Lo transgeneracional, que no heredamos genética. La genética sí, evidentemente está, pero fijaros, es un 7%. Lo que heredamos son impactos emocionales que no han sido sanados, que no han sido escuchados, que han sido escondidos, que las personas no han podido sacar a la luz o gestionar o darles otra visión. Y eso va pasando generación tras generación de diferente forma. Tiene que ver aquí, claro, el carácter, ¿no? El carácter es este mecanismo que cada uno desarrollamos, ¿sí? Pero el impacto se va heredando. El impacto viene, sabéis que las emociones, los impactos emocionales se somatizan en el cuerpo y generan dolencias, enfermedades, ¿no? Y en este caso hay una repetición, puede ser que a lo mejor tú en tu familia también lo reconozcas, alguna enfermedad que se repite y tenemos tendencia, pues eso, ¿no? Decir, sí, es que esto es de herencia, ¿no? Pues la herencia es un 7%. Es más lo que el impacto emocional, ¿no? Se habla en biodescodificación y en transgeneracional de este impacto emocional que fue escondido, no escuchado, no solventado, y eso va pasando generación tras generación hasta que alguien pues lo trabaja, lo escucha y lo pone en este plano consciente, ¿no? en el plano consciente. Y ese es un poco mi descubrimiento, ¿no? Mi descubrimiento, mi trabajo, mi proceso y mi experiencia personal de cómo todo esto va sanando a mi sistema de origen por detrás, tomando también esta información, honrando a mis antepasados, lo que ellos pasaron, para que yo pueda estar aquí hoy explicándote esto, feliz de poderlo escuchar, y para que mis hijos, ¿no? Lo que viene detrás de mí, pues pueda también tener esa información y poderla gestionar y abordar desde este plano más consciente, que puedan ayudarles a llevar a la luz estas cosas que a veces se nos repiten, se nos presentan una y otra vez, y que muchas veces pues no sabemos por dónde abordar, ¿no? O que a veces vivimos evitándolo, ¿no?
Bueno, esta es mi historia, este es un poco así resumido en esta media hora de cómo, por qué esto, cómo llegó a mí, cómo me ha ayudado tanto en mi vida y en mi sistema y en ordenar mis heridas, ¿no? Y cómo pone luz también para que yo pueda ayudar también en el acompañamiento de mis hijos adolescentes y de poder verlos desde una mirada mucho más abierta, teniendo en cuenta muchos más factores de la persona, porque los humanos no solo es esta cosa, ¿no? O las creencias o lo racional, sino que hay, ya veis, hay mucha más cosa a tener en cuenta, ¿no? Y cómo puedo acompañar desde ahí a las personas, ¿no? Teniendo en cuenta pues todas estas partes que también nos acompañan. Con esta intención y salieron también estas consultas gratuitas que muchos ya estáis bueno, disfrutando, ¿no? Yo súper contenta. Y con esa intención sale este método TODA, que muy pronto pues veréis, ¿no? De qué forma parte. Os hago 4 pinceladas para que sepáis de qué va, y si a alguien le interesa puede escribirme por privado. Tenéis el WhatsApp en la bio. Con un clic me podéis preguntar lo que necesitéis. Y este método, la intención tiene eso, ¿no? Es como hacer este tránsito desde el principio. Que el principio se llama TODA por la T es de timón, es de querer coger el timón. Es como querer empezar a hacer este viaje, tu viaje, que no es el mismo que el de tu prima o el de tu vecina o el de tu amiga, y tener en cuenta que las cosas, que tu viaje, tu timón, tu barco es tuyo, ¿no? Ahora que estamos en la isla, ¿no? Vamos de cosas así marineras, ¿no? De este timón es tuyo, y es como querer responsabilizarte de abrir de adentrarte ahí con total seguridad, con total tranquilidad, de manera sana, saludable, respetuosa, de manera que tú puedas sostener y aprender e integrar todo lo que se va abriendo y lo que se va descubriendo, y también que puedas disfrutar y celebrar todos esos pequeños pasos que antes no podías ver o que no podías navegar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues este proceso empieza ahí, ¿no? En coger el timón, en ordenar tu sistema, poner orden en tu sistema, detectar qué es lo que está desordenado, qué es lo que no se está teniendo en cuenta, qué se está excluyendo, qué hay descompensatorio, a qué te estás apegando, cómo se está relacionando en ese sistema, ¿no? Toda esta información, en descubrir la esencia, el carácter, ¿no? El carácter, me oís hablar de carácter cuando podría decir, si me oyeras hablar de eneagrama o eneatipo, a lo mejor te suena más, pero a mí me gusta hablarlo desde ahí. Es como lo aprendo yo desde mi gran maestra, Nona Martín, a quien abrazo un montón, porque es como entender desde esta profundidad, desde esta complejidad del carácter, ¿no? Que es desde dónde me muevo y qué influencia, ¿no? Ha tenido mi padre, mi madre, y también qué subtipo, ¿no? Hay 3 subtipos en el carácter, el social, el sexual y el conservador, que otro día podemos hablar, y es como muy complejo, ¿no? Quedarse con un número para mí es como algo muy cognitivo, muy racional, y tampoco me ayuda a tener esta evolución o este cambio profundo personal, ¿no? Simplemente pues me identifico con un número y bueno, ¿y qué, no? Pues bueno, descubrir la esencia tiene que ver con eso, ¿no? Es como poniendo este orden, teniendo herramientas de autoconocimiento profundísimas, de saber qué es lo que me irrita, lo que me destapa, lo que me estresa, qué es lo que me mueve, ¿no? Y a veces son cosas que nos parecen, mira, es que yo soy así, pero a lo mejor en ese ser así estás evitando algo, o es tu manera en ego de no querer tocar algo, ¿no? No sé si se me entiende esto, pero es muy interesante, ¿no? Esto me refiero a que a lo mejor para mí ser valiente o ir ¿no? Tener esta actitud de ir al acecho, ¿no? De no tener miedo, para mí puede ser un rasgo egoico de mi carácter, pero para otra persona puede ser un rasgo más cerca de su esencia como carácter, ¿sí? Gracias, Laura Lucas, por decirme que se entiende. Quiero decir que es muy complejo y que cada uno tiene el suyo, ¿sí? Y no me puedo comparar con el del otro, porque nos mueven cosas y nuestras heridas son muy diferentes. Esa sería
la D de descubrir esa esencia, ¿no? Este movimiento interno, este mecanismo que yo he construido en mí para estar a salvo, para protegerme, para estar... que yo me he creído, ¿no? Eso, ¿vale? Estoy en la D, en la A sería esta parte de autoestima. Esta A me viene mucho de autoestima y de ancestros, ¿no? De poder, voy ahora, Laura, con eso, de poder tomar a los ancestros esta información del genograma, de lo transgeneracional, para poder dar un paso más en esta sanación. Y claro, todo esto es estar en contacto directo con tu autoestima, con tu seguridad personal, con tu poder personal, con saber que estás habitándote a ti, ¿no? Con todo lo que hay y bien, y desde abrazar eso. Y entonces esto es evidentemente una sensación de amor propio, de amor del bueno muy, muy potente, ¿sí? Esto es de lo que va el método, el método TODA. Es un método que dura 2 meses, en 8 sesiones, muy completas, muy enfocadas en cada uno de estos pasos para mirar cada una de esas partes. O sea que si te llama, si te gusta, si te ha resonado esta historia, que es mi historia, puedes contactarme, puedes escribirme, puedes preguntarme sin compromiso alguno lo que necesites, lo que quieras y ya está. Y puedas aprovechar también de estas sesiones gratuitas que estoy ofreciendo hasta el 30 de junio, la semana que viene, el martes. ¿Vale? Pues voy a acabar aquí. Estoy contenta en esta isla, en este rinconcito que de pronto verás, estas paredes que también tienen un significado especial porque aquí era donde mi padre trabajaba, hacía sus hobbies del huerto, era muy manitas y me hace especial ilusión porque aquí voy a estar yo haciendo lo que más me apasiona, ¿no? Mi propósito. Pronto te lo enseñaré porque estoy en proceso de reconstrucción con ayuda también de mis hijos y es muy, muy emocionante para mí. Bueno, Laura me dice, entonces, ¿no te gusta el eneagrama? Sí, el eneagrama es la herramienta. El eneagrama, ¿no? ¿no? Si alguno conocéis, el eneagrama es la herramienta. Y es muy, muy interesante y yo me muevo con esta herramienta. Lo que pasa es que a la hora de hablar, el eneagrama pues, incluye estos 9 caracteres, ¿no? Y hay estas líneas, si alguien lo conoce, ¿no? Donde te centras, te descentras, hay quien habla de alas, hay quien habla... bueno, es muy complejo. El eneagrama para mí es la herramienta. Lo único que yo siempre hablaré desde aquí, ¿no? De esta parte más del carácter, ¿no? De esta parte más egoica o esta parte más desde la esencia, desde donde me muevo. No identificarme solo con un número, porque para mí es como eso, ¿no? Yo no soy solo esto que veis aquí, ¿no? Coach sistémica, esto es como, solo me identifico con esto. No, yo soy madre, yo soy hija, yo me muevo desde muchos sitios. Entonces, para mí, solo quedarme con yo soy un 8 o yo soy un 2 es como, primero, como etiquetarme, ¿no? Y segundo, descuidar bueno, no tener en cuenta mucha más información que puede ayudar a estos procesos de evolución y de autoconocimiento. Es solo desde ahí. Vale, bueno, pues oye, muchas gracias a las personas que estáis aquí, que me habéis acompañado en este día que es festivo en muchos sitios. Os mando un beso muy grande para los que estáis aquí y nada, para los que me veis del futuro, espero que os guste. Aquí estoy en la isla y en la semana que viene pues sí que tendré un invitado y hablaremos pues de eso, de sistémica y de gestión emocional y autoconocimiento. Bueno, que paséis una buena tarde y nos vemos muy pronto. Chao, adiós. Gracias, chao.